Hermanos, es un placer nuevamente, es un gozo compartir con ustedes y gracias a Dios por la oportunidad que me da de poderles exponer la palabra del Señor el día de hoy y también, hermanos, el próximo domingo. Esto, hermanos, como parte del proceso que estamos llevando y damos gracias al Señor por todas sus bondades. Realmente, hermanos, es un privilegio inmerecido, pero por la gracia del Señor, como dice el apóstol Pablo, estamos donde estamos, hermano. Y ha sido todo por su gracia, hermanos, porque Dios es fiel. Así es que ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro, que cierre sus ojos y vamos a orar en esta mañana al Señor. Bendito Padre, Dios todopoderoso y eterno eres, grande en misericordia y digno de suprema alabanza. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el Dios de lo imposible, el que todo lo puede. No hay nadie como tú, Señor Dios. Padre, porque tú gobiernas sobre la tierra, sobre tu creación, y no hay otro como tú, Señor Dios. Tu poder y tu gloria, Señor, sean sobre toda la tierra, sobre todo el universo, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos el día de hoy y todos los días, Señor, porque solo tú te lo mereces, Padre. Señor, en esta mañana, Señor, ponemos en tus manos este estudio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que pueda revelar a los hermanos, Señor, lo que tu palabra nos está tratando de decir, Señor. Que pueda ser, Padre, un instrumento, Señor, para que las personas que están acá, los que están escuchando, Señor, a través de las redes sociales, Señor, puedan, Señor, aprender más de tu palabra. Y si todavía hay personas que no conozcan de ti, Señor Dios, puedan venir, Padre Celestial, a tus pies. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar acá, Señor, compartiendo la palabra con mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está acá, Señor Dios. Sea usted en cada una de sus necesidades, Señor, usted las conoce mejor que nadie, Padre. Los pongo en tus manos, Señor Dios, para que tú seas sobre sus vidas y permanezcan firmes y constantes, Señor, en tu palabra. Quédate con nosotros, Señor Dios, y que tu palabra redarguya nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nuestra vida sea edificada y para que también, Señor, podamos Padre, hablar de ella a todas aquellas personas que no conocen de ti, Señor. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les voy a pedir entonces que busquen en sus Biblias. Vamos a la carta de los Gálatas. Vamos a ver el capítulo 1. Parece que tenemos dos. Sí. Vamos a hablar mejor con el micrófono. Tenemos problemas aquí con el audio. Ok. Vamos a estudiar entonces, hermanos, el libro de Gálatas. Y vamos a empezar, hermanos, ahí en el capítulo 1. Y este domingo vamos a estudiar, hermanos, los versículos del 1 hasta el 5. Y el próximo domingo, hermanos, vamos a estar estudiando del versículo 6 al versículo 10. Así es que vamos a iniciar, hermanos. ¿Les parece si leemos la palabra del Señor en esta mañana? Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Leamos, hermanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa
porción de la palabra de Dios. Y hermanos, en nuestra época actual, en la cual nosotros estamos viviendo, hermanos, las personas, la mayor parte de la humanidad, muchas veces no está atento, hermanos, al mensaje correcto de la palabra del Señor por medio de lo que la Biblia nos enseña. Además de esto, hermanos, están siendo atacadas diariamente, hermanos. Esto, hermanos, no es ataques cada 2 días o cada mes, cada año. Hermanos, estos ataques son diarios. Están siendo atacadas por falsos maestros, hermanos, y falsas doctrinas a través de los diferentes medios, hermanos. Todos nosotros estamos expuestos a los diferentes medios de comunicación: radio, televisión, internet, redes sociales y todo lo que conlleva los medios de comunicación. Ahora, hermanos, es importante, hermanos, que las personas que escuchan la enseñanza de la palabra de Dios tengan una base sólida, hermanos, del evangelio y un correcto entendimiento de este, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Si no lo tenemos, estamos sujetos entonces a caer presos de la mentira. ¿Saben cómo Pablo califica a estas personas que caen fácilmente en la mentira de las falsas doctrinas y de los falsos maestros? Váyase conmigo rápidamente, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Pablo califica a estas personas como niños fluctuantes. Dice el versículo: llevados por doquiera por todo viento de doctrina. ¿Por quiénes, hermanos, son llevados estas personas? Por estratagemas, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así los califica el apóstol Pablo, hermano, como niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Y esto, hermanos, es como una hoja de un árbol cuando se cae, hermanos, y viene el viento y la lleva por donde quiere. Así, hermanos, lastimosamente hay muchas personas que caen presas del engaño de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque no están cimentados en la roca, no están cimentados en lo que la palabra de Dios establece, no están cimentadas en Cristo. También, hermanos, hoy en día nos encontramos, hermanos, con personas las cuales se autodenominan como apóstoles, hermanos. Todos ustedes han escuchado o escuchan muchas personas que se autodenominan apóstoles, hermano. Y según ellos, hermanos, vienen de parte de Jesucristo, trayendo nueva revelación, hermanos, o palabra de Dios. Y ellos mismos dicen que es necesario que esta palabra nueva, que esta revelación nueva, el mundo la conozca. Y para esto, hermanos, estas personas, estos falsos maestros, dicen solamente lo que la gente quiere oír, hermanos. Dicen lo que la gente quiere oír. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, les gusta que les digan cosas bonitas? A todos, hermanos. A todos nos gustan que nos digan que bien lo hiciste. Tú eres el campeón. Tú lo puedes hacer todo. Pero, hermanos, la Biblia no trata solo de temas bonitos, hermanos. La Biblia trata del pecado, hermanos. Y esa es la parte que a la gente no le gusta escuchar.
Entonces estas personas dicen solamente lo que la gente quiere oír, no dando el mensaje correcto que contiene la palabra de Dios. Veamos también, hermanos, entonces, cómo el apóstol Pablo describe a estas personas. Y lo vamos a leer rápidamente ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Ya vimos entonces al inicio cómo Pablo describe a las personas que están siendo engañadas por estos falsos maestros. Ahora vamos a ver en esta lectura cómo Pablo describe a estos falsos apóstoles, a estas personas que engañan a la gente. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, Pablo escribiendo aquí a la iglesia en Corinto. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Palabras fuertes del apóstol Pablo, hermanos, pero que son necesarias que las personas escuchen, porque están siendo engañadas. Y la labor de nosotros como predicadores fieles de la palabra es cuidar del pueblo del Señor, que tengan un correcto entendimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto, hermanos, tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Estas personas, hermanos, hablan con autoridad, hacen profecías, supuestamente, hermanos, sanan a todos los enfermos y hasta aseguran, hermanos, que estas palabras vienen de parte de Dios. Tal vez usted ha escuchado frases como esta, hermano: Dios me dijo, Dios me reveló, traigo revelación nueva o palabra fresca de parte de Dios, soy enviado de Dios. Y hermanos, en este mundo caído, hasta cierto punto, hermanos, se puede decir que estas frases están volviendo normales, hermanos, porque lastimosamente este mundo sigue siendo influenciado, hermanos, por los falsos maestros y autodenominados apóstoles. Tanto así, hermanos, que el término de apóstol hoy en día ya no es un sinónimo, como lo expresa la palabra de Dios y que lo vamos a ver más adelante, de un mensajero o enviado de Dios, sino, hermanos, esta palabra en el ámbito actual es sinónimo de una posición elevada en el ámbito religioso. Hermanos, ahora ya no hay pastores, ahora hay apóstoles. No es así, hermanos. Se ha cambiado y se ha tergiversado radicalmente este concepto, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos describe, haciendo una clara distinción entre estas palabras para lograr tener una posición de privilegio en las iglesias, hermanos, y presentarse ante el mundo como personas importantes, hermanos. Ahora una persona que se autodenomina apóstol y llega a ser apóstol, para él lo más importante, hermanos, es mantener su estatus, mantener una posición elevada, para que cuando sea presentado delante de otras personas, lo que vean en él es su posición elevada y no que puedan ver en él un mensajero enviado de parte de Dios para
dar su palabra y predicar su palabra de manera correcta. Ahora, hermanos, en estos versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver el peligro que representan, hermanos, estos falsos maestros. Y vamos también a hacer un recorrido que el apóstol Pablo siguió para defender su apostolado, hermanos, con autoridad y predicar el correcto evangelio a los hermanos en las iglesias en Galacia, ante los ataques e influencia de un grupo que había crecido mucho en aquellos días y que era llamado los judaizantes, hermanos. A través de este estudio, hermanos, entonces vamos a ver 2 puntos, si me ayudan con la presentación ahí en el bosquejo bíblico. Vamos a ver 2 puntos importantes, los cuales, hermanos, debemos de tener en cuenta nosotros ante los ataques de los falsos maestros. En primera instancia, como primer punto principal, hermanos, vamos a describir lo que la Biblia habla acerca de la no existencia de los apóstoles hoy en día. Y ese es como punto principal, el punto número 1. Y el punto número 2, hermanos, vamos a ver entonces la manera en cómo combatirlo. ¿Y cómo será eso? A través de la presentación correcta y predicación del mensaje verdadero del evangelio de Jesucristo. Así es que, hermanos, tengamos cuidado, estemos preparados, hermanos. Los días que estamos viviendo son días malos, hermanos, y debemos estar atentos ante estos falsos maestros. Comencemos entonces, hermanos, con el primer aspecto. Vamos a ver el primer punto principal y vamos a identificar la no existencia de apóstoles hoy en día. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esto? Lo vamos a estudiar. Leamos entonces, hermanos, los versículos 1 y 2 del libro de Gálatas. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. En estos versículos, hermanos, vamos a ver entonces también varios aspectos importantes. Para ello, hermanos, en el versículo 1, el apóstol Pablo claramente nos muestra su presentación ante los hermanos de la iglesia de Galacia. Vamos a ver entonces la manera en cómo Pablo se presenta a su audiencia, y vemos ahí en el versículo 1, dice Pablo. ¿Cuál es la segunda palabra que sigue, hermanos? Apóstol. Hermanos, y esto hace énfasis, hermanos, desde el principio de esta carta, de que el apóstol Pablo, hermanos, sabía lo que estaba sucediendo en Galacia, por lo que consideró, hermanos, hacer necesario presentarse de esta manera, hacer énfasis en este aspecto. Pablo, hermanos, estaba consciente de que los hermanos en la iglesia en Galacia estaban fuertemente influenciados por los judaizantes, los cuales también, hermanos, este mismo grupo atacaban constantemente su apostolado y autoridad. Y vemos, hermanos, que lo que estaba pasando en las iglesias en Galacia, hermanos, no es distinto a lo que pasa el día de hoy. Los predicadores fieles, hermanos, que hablan correctamente lo que dice la palabra de Dios, son atacados. Porque a las personas, hermanos, no les gusta que les digan las cosas como la palabra de Dios lo describe.
sino que les gusta que les digan las cosas como ellos las quieren oír. Y por predicar fielmente la palabra, hermanos, todas aquellas personas que predicamos fielmente la palabra del Señor están siendo atacadas y van a seguir siendo atacadas, hermanos. Por eso debemos estar firmes ante estos ataques. Ahora, hermanos, para que entendamos un poco más, vamos a ver el significado de la palabra apóstol, hermano. ¿Qué es lo que significa en el idioma original la palabra apóstol? En el idioma original, hermanos, la palabra es apóstolos, que se deriva del verbo enviar, hermanos, apostellén. Discúlpeme por mi pronunciación, hermano, no soy muy bueno en esto todavía. Pero el término, hermano, se refiere a alguien o algo enviado. En el Nuevo Testamento, hermanos, generalmente se refiere a alguien enviado como un representante autorizado por Jesús o por la comunidad cristiana. Esta palabra, hermanos, enfatiza los elementos de comisión, esto es, autoridad y responsabilidad del enviado. Así que, hermanos, un apóstol es propiamente, hermanos, aquel que es enviado con una misión definida, en la que actúa con plena autoridad para representar al que lo envió y al cual también, hermanos, debe de dar cuentas. Y esto, hermanos, es importantísimo. Un verdadero apóstol del Señor sabe que un día también él tiene que dar cuentas de todo su trabajo que hace delante del Señor. Cosa que los autodenominados apóstoles creo que todavía no lo entienden. En la Biblia, hermanos, el término aparece 81 veces y 77 veces de estas 81, hermanos, se usa la palabra apóstol. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo hizo énfasis en su presentación. Esta presentación del apóstol Pablo en Gálatas, hermanos, es también de manera diferente a como el apóstol también saludaba o se presentaba en las otras cartas en las cuales él ha escrito o había escrito. Después de esto, hermanos, después de que el apóstol Pablo entonces se presentara como apóstol ante los hermanos de las iglesias de Galacia, después de esto, entonces, seguidamente, el apóstol nos describe la manera en cómo llegó a ser apóstol, hermanos. Y esto lo miramos ahí siempre en el versículo 1. Vamos a leer la segunda parte del versículo 1. Dice la segunda parte: no de hombres, ni por hombre. Hermanos, Pablo empieza la defensa de su apostolado haciendo énfasis, hermanos, enfatizando en que él no fue elegido por hombres ni por hombre. Diciéndolo de otro modo, hermanos, Pablo no fue elegido como apóstol ni por un hombre en específico, ya sea un sacerdote o alguien importante, ni por un grupo determinado, hermanos. Todo esto, hermanos, contrario a lo que vemos hoy en día en cómo son o cómo se llegan a ser apóstoles aquellas personas que se autodenominan como apóstoles. Supuestamente, hermanos, llegan a su apostolado. Muchos de ellos llegan a su apostolado, según ellos, por sus influencias que tienen en la iglesia o en la sociedad, por su educación, porque son elocuentes para hablar, hermanos, o tal vez porque sus familias
son reconocidas en el ámbito religioso o del mundo. Llegan a ser apóstoles también muchas veces porque son hijos de los pastores o de los apóstoles. Entonces la generación tiene que seguir. Hermanos, esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo que él no es apóstol ni por hombre, ni por hombres. Claramente lo deja, claramente lo establece en el versículo 1. Entendiendo esto, hermanos, entonces podemos decir, hermanos, que de acuerdo con lo que la Biblia nos describe, la era de los apóstoles o la era apostólica, hermanos, ya finalizó. Y que los apóstoles como tales, hermanos, como los describe la Biblia, han desaparecido en nuestro contexto, ya que lo que la Biblia describe acerca de los apóstoles en tiempos del Nuevo Testamento tenían, por decirlo así, que cumplir algunos criterios, y estos son algunos de ellos: haber estado directamente con Jesús, que sea el mismo Jesucristo que les haya encomendado la misión de continuar con el ministerio, llevando su mensaje. Y creo que esta es la más importante, hermanos: haber sido testigo ocular de Cristo resucitado. Ahora, hermanos, en el día de hoy les pregunto, ¿alguno de estos pseudo apóstoles cumple estos criterios? No. No los cumplen, hermanos. Y esto está totalmente diferente a lo que vemos hoy en día, ya que nos encontramos con muchas personas que se autodenominan apóstoles en muchos lugares, los cuales lógicamente no cumplen estos criterios. Y aún así, hermanos, lastimosamente hay personas que los consideran apóstoles o son ellos mismos considerados como apóstoles. La palabra de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios es clara. El último apóstol comisionado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermanos, fue el apóstol Pablo, ya que su apostolado en su vida era una realidad, ya que él mismo, hermano, fue el mismo apóstol Pablo que lo describió de la siguiente manera en 1 Corintios. Busque ahí su Biblia. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Vemos cómo el apóstol Pablo se describe a sí mismo. En el contexto del pasaje, hablando de las apariciones de Jesucristo a todos los demás discípulos y apóstoles anteriormente. Y llega al versículo 8 y dice: y al último de todos, hermanos, al último de todos, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El mismo apóstol Pablo no se consideraba digno, hermanos, de ser llamado apóstol. Lo dice él porque persiguió a su iglesia. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo nos describe en la Escritura de que él fue
el último apóstol comisionado directamente, hermanos, por Jesucristo, el último que vio ocularmente a Cristo resucitado, el último al cual Cristo le encomendó que llevase el mensaje de la palabra. Vemos entonces que Pablo cumplió estos criterios específicos, hermanos, para su apostolado, y estos, hermanos, se describen en el encuentro personal que el apóstol Pablo tuvo con Jesucristo de camino a Damasco, el cual, hermanos, cambió radicalmente su vida para siempre. Lo podemos ver ahí en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. El encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo y de cómo cambió su vida, de cómo pasó de ser un perseguidor de la iglesia, de cómo pasó de ser un martirio para los cristianos de aquella época a ser el apóstol Pablo, que llevaba el mensaje, que era comisionado directamente por Jesucristo para llevar su mensaje. Debemos recordar, hermanos, que los apóstoles comisionados por Jesucristo también daban fe y confirmaban el mensaje del evangelio de Jesucristo, que se estaba empezando a esparcir por muchos lugares, hermanos. Estos apóstoles comisionados directamente de Jesucristo fueron los encargados de esparcir el mensaje, y para ello necesitaban que ese mensaje fuera confirmado, hermanos, para que todas las personas que los pudieran escuchar pudieran llegar a la salvación, cosa que también Pablo hizo. Ahora, hermanos, en la actualidad, el mensaje, hermanos, ya fue confirmado. Ya tenemos, hermanos, toda la confirmación del mensaje de la palabra del Señor aquí, en la Biblia, hermanos. Ya no necesitamos, hermanos, como en los tiempos del Nuevo Testamento, que los apóstoles confirmaran el mensaje de la palabra. Ya el mensaje fue confirmado. Ya Dios dijo, hermanos, todo lo que tenía que decir. Y muchas personas van a decir, entonces es que Dios ya no tiene nada más que decir. Hermanos, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la Biblia. Hermanos, ¿ustedes quieren saber el mensaje que Dios tiene para usted? Lean la Biblia, hermano. Hermanos, ¿ustedes quieren saber lo que les depara el futuro? Lean la Biblia, hermanos. Hermanos, ¿quieren revelación de Dios en sus vidas? Lean la Biblia. Hermanos, no caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa, hermanos. No caigamos presas de estos falsos maestros que nos dicen cosas las cuales son incorrectas. Finalizando el versículo 1, hermanos, entonces vamos a ver cómo Pablo presenta a Jesucristo después de haberse presentado como apóstol, después entonces de que el mismo apóstol Pablo dijo que su apostolado no provenía de hombres, sino que venía de parte de Jesucristo, que le era comisionado directamente por Jesucristo. Miren cómo finaliza el versículo 1. Dice, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, y después finaliza que lo resucitó de los muertos. Y en esto, hermanos, el apóstol Pablo finaliza con esta frase, que lo resucitó de los muertos. Esto, hermanos, como un preámbulo a la presentación de la obra de Jesucristo, hermanos, cuando vino acá a la tierra
Y el apóstol Pablo comienza a resaltar la autoridad que tuvo Cristo sobre la muerte, ya que Jesucristo, hermanos, ha sido el único que ha muerto y que después ha resucitado. Amén. Y esto, hermanos, como parte del plan divino de redención diseñado por nuestro Padre desde el principio para la humanidad, y el cual, hermanos, Pablo estaba orgulloso de proclamar y comenzar a predicar a los hermanos de las iglesias de Galacia. Y esto también, hermanos, totalmente diferente de lo que hacen los apóstoles hoy en día. ¿Cuáles son los mensajes que dan ellos? Se concentran en dar muchos otros tipos de mensajes de acuerdo a sus intereses, hermanos, de acuerdo a lo que la congregación quiere oír, para que no se vayan de sus iglesias, y olvidando, hermanos, el mensaje más importante, como ser la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Y su resurrección. El apóstol Pablo hacía énfasis en este aspecto para que los hermanos de las iglesias de Galacia que habían olvidado el evangelio, hermanos, lo volvieran a tener presente. Y de la misma manera, hermanos, si usted ha olvidado este mensaje, hermanos, es un buen tiempo para que lo vuelva a recordar. Si usted solamente se ha preocupado por saber qué es lo que estas personas, falsos maestros, le quieren decir, hermanos, y no saber lo que en realidad la palabra dice, hermanos, debemos de tener cuidado, de saber en realidad lo que la palabra de Dios da énfasis. Continuemos entonces, hermanos, con el versículo 2, el cual el apóstol Pablo nos describe los destinatarios de la carta. Y vamos a ver entonces el lugar donde esa carta estaba dirigida. Dice, versículo 2: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Dice el versículo, primeramente, ¿a quiénes? A todos los hermanos que están conmigo. Y esto, hermanos, puede referirse a todos aquellos hermanos que habían acompañado a Pablo en su primer viaje cuando él fundó las iglesias del sur de Galacia. Y esto, los hermanos, lo podemos ver ahí en Hechos, capítulo 13, 14 y 16. También después dice el versículo 2, describe a las iglesias de Galacia, hermanos. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo sepamos. Hay dos diferentes posturas en cuanto al lugar que hace mención la Biblia en las iglesias de Galacia. Porque el término Galacia, hermanos, no describe exactamente el lugar, aunque se menciona Galacia, pero no describe exactamente el lugar exacto al que se refiere, ya que se manejan diferentes regiones de las iglesias de Galacia, hermanos. Y en tiempos de Pablo este término, hermanos, podría referirse a lo que suele ser la región pequeña del norte menor de Asia o la región mayor del sur del centro de Asia Menor. Para ello, hermanos, esta palabra se describe como la designación territorial para el centro de Asia Menor, también conocida como Anatolia, lo que hoy conocemos como Turquía, y que fue provincia romana, hermanos, creada por César Augusto en el 25 antes de Cristo. Los gálatas, hermanos, también eran conocidos como Keltai, descendientes de 3 tribus celtas que habitaron en la zona en el siglo III antes de Cristo.
Pero para propósito de este estudio, hermanos, y de acuerdo con el contexto de este pasaje que estamos estudiando y los viajes que el apóstol Pablo que hizo, la Escritura describe en el primer viaje misionero de Pablo, en Hechos capítulos 3 y 14, que las iglesias que Pablo fundó, hermanos, en Galacia fue en la región mayor romana del sur del centro de Asia, las cuales son Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, las cuales, hermanos, estaban habitadas, habían personas tanto gentiles como judíos. Y en su primer viaje, hermanos, el apóstol Pablo fundó estas iglesias en el sur de la provincia de Galacia. Y al parecer estas iglesias después llegaron a conformar una especie de agrupación regional de los creyentes. Para propósitos de este estudio, entonces, hermanos, vamos a tomar el término de Galacia como la región mayor del sur de Asia. Recordemos, hermanos, que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo se describe que estuvo al borde de perder su vida, hermanos, tras haber sido apedreado y dejado por muerto a mano de los líderes judíos antagónicos que le siguieron desde Antioquía hasta Iconio. Vemos entonces, hermanos, de que el apóstol Pablo constantemente estaba siendo atacado desde el momento que él empezó a predicar de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, que ya determinamos el lugar, vamos entonces a mencionar también el grupo el cual estaba atacando al apóstol Pablo y el grupo el cual estaba influenciando a los hermanos que estaban en las iglesias de Galacia. Estos eran, hermanos, los judaizantes. ¿Quiénes eran estos, hermanos? Eran fariseos de origen y que parece que entraron después de la muerte de Esteban. ¿Qué era lo que ellos creían o insistían, hermanos? Ellos insistían en que los gentiles necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés, por lo menos en parte, para poder ser salvos. Vemos entonces cómo estos grupos, hermanos, estaban influenciando incorrectamente a las iglesias en Galacia. Y esto, hermanos, hablando de este grupo, podemos ver varias referencias acerca de ellos, hermanos. Ahí siempre en Hechos capítulo 15, versículo 1, el concilio de Jerusalén, y más adelante lo vamos a ver en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 2, capítulo 6, versículo 12. Ellos querían que todos los gentiles, hermanos, pudieran hacer y observar las prácticas o las costumbres judías, y por eso se les llamaba los judaizantes. Ahora, hermanos, en la actualidad hay muchos más grupos que estos, hermanos. En nuestro mundo caído por el pecado, hermanos, hay bastantes grupos que tienen influencia negativa sobre los creyentes, haciéndoles creer aspectos incorrectos del evangelio. Principalmente, hermanos, aspecto de la salvación. Muchos de estos grupos, hermanos, les dicen a los creyentes que la salvación solo es por obras. Tanto tienes, tanto vales. Entre más hagas, vas a ir al cielo. Se enfocan en costumbres para que las personas puedan llegar a la salvación. Contrario a lo que dice la palabra del Señor, hermanos, que la salvación es solamente por gracia. También otros aspectos, hermanos, aspectos de la fe, tergiversando, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Por ello, hermanos, debemos estar siempre firmes
y perseverantes en Jesucristo, manteniéndonos en la piedad y estar en constante contacto con la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, si usted no quiere ser engañado, como lo dije anteriormente, lea la Biblia, hermanos. Aparte, un tiempo para la lectura de la palabra del Señor. Y aquí muchos pueden decir, no, es que no me queda tiempo. Hermano, no le creo. El tiempo que usted puede utilizar para otras cosas, hermanos, lo puede utilizar para leer la palabra del Señor. Esos 10 o 15 minutos que usted gasta viendo una serie, hermanos, esos 10 o 15 minutos usted los puede dedicar a la palabra del Señor. Así es que, hermanos, no tenemos excusas, hermanos. Simple y sencillamente, hermanos, no leemos la palabra de Dios porque no queremos, hermano. Porque nos da pereza. Porque nos da miedo muchas veces en saber lo que Dios nos quiere decir. Y nos da miedo que Él nos confronte nuestro pecado. Por eso, muchas veces no leemos la palabra del Señor. No quiero ser reprendido por Dios, por eso no la leo. No, hermanos, cambiemos esa manera de pensar. Cambiemos, hermanos, esa manera de pensar y no dejemos que otras cosas nos estén influyendo, hermanos. ¿Ok? Después entonces, hermanos, de haber estudiado estos dos versículos, de ver la presentación de Pablo, de cómo él se presentó, de describir el lugar donde esta carta fue escrita, hermanos, vamos a ver entonces el segundo aspecto importante. Vamos a hablar entonces de el saludo a la audiencia y de la preparación del mensaje del evangelio. Leamos ahí el versículo 3. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo saluda a los hermanos que estaban con él y a las iglesias de Galacia, deseándoles gracia y paz sean a vosotros. Como ya dijimos al principio, hermanos, entendiendo por esto que el apóstol Pablo ya sabía la situación que estaban atravesando en ese momento las iglesias de Galacia, hermanos, las cuales estaban siendo influenciadas por este grupo de judaizantes y que habían olvidado, hermanos, la gracia inmerecida de Dios, así como la paz que Él nos brinda. Pablo entonces, hermanos, les recuerda acerca de estos aspectos importantes, hermanos, para que ellos entendieran que lastimosamente y de manera rápida se habían olvidado del evangelio que les había sido predicado anteriormente. Estos hermanos en Galacia, hermanos, habían olvidado aspectos importantes en la salvación, aspectos en la fe y otros importantes. Y por eso Pablo les recuerda nuevamente, hermanos, a través de su saludo, que la salvación solamente es por gracia del Señor. Y esa salvación, hermanos, es la que nos trae paz a nosotros. Es la que verdaderamente nos trae seguridad, hermanos, porque podemos estar confiados que usted, si de corazón ha recibido al Señor como único y suficiente Salvador, hermanos, ya tiene un lugar apartado en el cielo. Después, entonces, el apóstol Pablo, en el versículo 4, en la segunda parte del verso 3, dice: gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién?
de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. De Dios el Padre, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Esa gracia, hermanos, solo viene de parte de Dios el Padre, hermanos. Y viene a través de la salvación por medio de Jesucristo, a través de la fe en Él. Y su obra expiatoria, hermanos, tal y como después lo vamos a ver en el versículo 4. Esto, hermanos, el apóstol Pablo estaba haciendo una preparación para la presentación del verdadero evangelio a las iglesias de Galacia, hermanos, que lastimosamente habían olvidado estas cosas por completo. Y así muchas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos por completo de la obra expiatoria de nuestro Señor. Vemos entonces el verso 4. Leamos el versículo 4, hermanos. ¿Qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre. Verso 4. ¿Qué nos describe aquí, hermanos? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El versículo ahora nos muestra con más detalles, hermanos, la obra redentora de Jesucristo. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo en el verso 1 había mencionado la resurrección. Vemos en el verso 3 que el apóstol Pablo menciona la gracia, menciona la paz. Ahora, hermanos, en el verso 4, Pablo ya incluye con más énfasis la obra redentora de Jesucristo. Pablo, hermanos, les recuerda a los hermanos en Galacia la razón de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Él, hermanos? Por nuestros pecados. Hermanos, Él murió por nuestros pecados. También, hermanos, les describe el propósito de la muerte de Jesucristo para librarnos del presente siglo malo, dice la Escritura. Esto también, hermanos, nosotros los conocemos como la justificación. Hemos sido justificados, hermanos, por la muerte de Jesucristo. Su sentencia, hermanos, si no conoce al Señor, es una condenación eterna. Pero si usted confía en Jesucristo, recibe el regalo de la salvación y ahora esa condena pasa de ser condenado a ser un hijo del Señor, el cual es redimido, hermanos. Y esa parte era lo que los hermanos de las iglesias de Galacia estaban olvidando. También, hermanos, les recordaba a los hermanos de la iglesia en Galacia el plan divino de redención de la humanidad a través de este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el cual había sido diseñado desde la eternidad pasada, hermanos, por nuestro Dios y Padre Celestial. Todo esto habían olvidado los hermanos en la iglesia de Galacia por la influencia que estaban teniendo de los falsos maestros. Muchas veces nosotros igual, hermanos. No es ajeno lo que les ocurrió a los hermanos en las iglesias de Galacia. Esto, hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros. Nos olvidamos, hermanos, de la obra redentora de Cristo y lo que significa para nuestras vidas. Hermanos, debemos mantener siempre firme, presente la obra de Cristo en nuestras vidas, a cada instante, hermanos, en cada lugar donde estemos. No importa, hermanos, las personas o el ambiente que nos rodee. No debemos de dejar, hermanos, que el pecado abunde en nosotros, sino más bien, hermanos, debemos de ser reflejos de lo que Cristo y su obra expiatoria representa para nosotros. Hermanos, la obra expiatoria de Cristo está siendo honrada cuando voluntariamente nosotros, hermanos, nos alejamos del pecado. Cuando vemos venir el pecado, hermanos, y nos apartamos. Cuando constantemente buscamos la presencia de Dios, y no solo los domingos, hermanos. Cuando oramos y leemos su palabra,
Cuando hablamos del evangelio sin pena, hermanos, y sin vergüenza, cuando servimos de corazón en el cuerpo de Cristo y amamos a nuestro prójimo, cuando desechamos falsos maestros, hermanos, y falsas enseñanzas, y nos mantenemos firmes en el mensaje correcto de la Biblia, hermanos, aún a pesar de las dificultades y sufrimientos, debemos de poner siempre nuestra confianza en el Señor. Ahora, hermanos, si hacemos entonces todo lo contrario a lo que les mencioné anteriormente, podemos decir que usted está poniendo nuevamente a Jesucristo en la cruz del Calvario y que su obra expiatoria no representa nada. Hermanos, debemos ser fieles representantes de la obra de Jesucristo en este mundo caído. Debemos de ser fieles porque Dios es fiel para con nosotros. Pablo finaliza, hermanos, su presentación ante las iglesias de Galacia y la presentación del evangelio de Jesucristo en el versículo 5, hermanos, con una hermosa doxología. Dice el verso 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto para que las iglesias de Galacia, hermanos, entendieran que la gloria solamente le pertenece a nuestro Dios y Padre. No importando las dificultades que estuvieran atravesando, hermanos, Él se merece la gloria. Aún, hermanos, en nuestros sufrimientos, Él se merece la gloria. Aún si estamos siendo influenciados por falsos maestros, hermanos, Él se merece la gloria. Él se merece la gloria porque es el autor del plan divino de salvación, hermanos. Todo debe de girar, hermanos, en cuanto a la gloria del Señor, ya que para eso, hermanos, fuimos creados, para traerle gloria al Señor. Y esto, hermanos, es lo que los hermanos en las iglesias de Galacia habían olvidado. Hermanos, no lo olvidemos nosotros. No lo olvidemos nosotros, hermanos. Todo debe de girar en torno a la gloria del Señor. Nuestra vida depende de ello, ya que para ese propósito, hermanos, nosotros fuimos creados. Hermanos, ¿Dios es fiel? ¿Dios es fiel, hermanos? Entonces, hermanos, Él espera que nosotros también lo seamos para su gloria, hermanos, para su honra. Con esto, hermanos, hemos sido introducidos, y a manera de conclusión, hemos sido introducidos a la epístola de los Gálatas, hermanos, en la cual en estos primeros 5 versículos vimos varios aspectos importantes, los cuales pueden ver ahí en la presentación atrás. Pudimos ver varios aspectos importantes. Número 1, tener cuidado de los falsos maestros, falsos apóstoles y su influencia en nuestras vidas. Número 2, mantenernos firmes y perseverantes en el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, mantener siempre nuestra defensa ante los ataques de los falsos apóstoles y maestros con el poder de la palabra de Dios. Recordar en todo momento, hermanos, y hacerlo un hábito en nuestra vida, teniendo presente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a cada instante, hermanos. Y todo eso para la honra y gloria de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad, Señor Dios.
reconocemos, Padre, de que tú eres Dios y que no hay otro, sino solo tú, Señor Dios. Cuán maravilloso eres tú, Señor Dios, y digno de suprema alabanza. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Señor, que esta palabra que acabamos de leer y que acabamos de estudiar penetre en los corazones de mis hermanos y puedan, Señor Dios, ser reflejos siempre de su honra y su gloria, Padre, ser reflejos de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Que mis hermanos, Padre, puedan en cualquier lugar donde estén, Señor, ser fieles embajadores de ti, Señor Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que en ella describes, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, así como tú lo eres para con nosotros, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que aun a pesar de los problemas que podamos tener, aun a pesar de los ataques que podamos recibir de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, nos podamos mantener firmes, Señor, en ti. Padre, sea usted en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Señor, y que continúen perseverando en tu palabra, Señor Dios. Y si hay alguien que todavía no conozca de ti, Señor, te pido en el nombre de Jesús de que seas tú con él y de que pueda venir al arrepentimiento, Señor. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.